días, muy buenas tardes o muy buenas noches en función del momento en el que ustedes estén viendo nuestro cuarto programa de Hispanoamérica Unida. Vamos a una velocidad de crucero, vamos, ya estamos que nos salimos. En realidad vamos despacito, pero vamos, a paso bien. Ya después de varios meses, por lo menos 2, de que se declarara la pandemia por el COVID-19, tenemos ya algunos elementos que antes no estaban en el tablero y que podemos eh, agarrarnos a ellos para interpretar las posibles salidas que pueda tener esta situación. En este cuarto programa nos vamos a referir a los modelos económicos en liza tras el desafío por el COVID-19. ¿De acuerdo? En principio vamos a empezar por algunos de los actores principales que en la metapolítica se encuentran en liza, y vamos a dejar para más adelante, con un poquito más de extensión, la parte que nos toca de Hispanoamérica, a la parte hispanoamericana. ¿De acuerdo? Así que buenos días, José Ramón, ¿cómo andamos? Buenos días, muy bien. Espero que estés bien tú también. Pues hoy ha salido el sol ya después de varias jornadas de lluvia, tormentas, etcétera, etcétera. Y bueno, esto ya anuncia una primavera un poquito más estable, ya caminito Muy bien. del verano. Bueno, como te tenemos de consultor, politólogo, jurista, economista, en fin, como eres un comodín importante en este programa, tan importante como que fuiste el creador, yo voy a poner sobre la mesa varios actores de la metapolítica que van a tener unos más influencia y otros menos influencias, y tú vas a tratar de, en síntesis, con muy poquito tiempo, decirnos qué influencia pueden tener en el modelo económico que se puede prever que pueda venir, y hacerlo pues brevemente, porque van a ser por lo menos 6 o 7 actores. Así es que vamos a empezar por el primero. Me refiero al mundo islámico. Son los nada desdeñables 1.500 millones de personas, y bueno, en principio tienen el tema del petróleo como baluarte principal, pero sabemos que este producto va a tender a cero, no es que tienda a cero, vaya a quedar a cero en el coste del barril, sino que pues se va a quedar casi residual para la elaboración de productos, de subproductos derivados del petróleo, porque la tecnología del movimiento, los vehículos, el desplazamiento, pues va a pivotar sobre las baterías de litio o sobre estas nuevas tecnologías que son de sustentación sin rozamiento. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué te parece a ti este actor de la metapolítica del mundo islámico, qué influencia puede tener en los próximos tiempos de cara al modelo económico que se pueda, o los modelos económicos que se puedan implantar. ¿Qué te parece? Pues yo primero como reflexión introductoria, aunque sea un poco reiterativo, creo que es necesario recordar que es un poco pronto para hacer pronósticos, con lo cual lo que vayamos a comentar, pues obviamente hay que interpretarlo con muchas reservas y tomarlo con pinzas, ¿no? Porque hay que darse perspectiva y tiempo para ver cómo evolucionan las cosas. Entonces, Vale, pues así tienes menos tiempo, ¿eh? Así tienes menos tiempo. Efectivamente. Entonces, teniendo en cuenta esta doble limitación de tiempo y de perspectiva, también haría otra puntualización, y es que del mundo islámico yo creo que no se puede hablar como de un actor como tal, entendiendo como actor
un sujeto de la política o de la historia política, ¿no? Porque hay muchos sujetos y además esos sujetos son diversos. Es decir, lo que une realmente al mundo islámico pues es obviamente el Islam, que es toda una teología y eso es muy importante, por supuesto, ¿no? Pero el mundo islámico no tiene una unidad política y eso también hay que recordarlo. Además de que no tiene una unidad política, tampoco tiene ni mucho menos una unidad étnica, ¿no? Porque el árabe, por ejemplo, es una lengua de liturgia muy importante a través de todo el mundo islámico, pero de hecho los mayores países islámicos del mundo, por lo menos en cuanto a población y algunos incluso recursos, ni siquiera son árabes étnicamente. Ahí tenemos, por ejemplo, Indonesia, que tiene 300 millones de habitantes y es un país malayo. Tenemos a Pakistán, que habla una lengua parecida a la de la India, o sea, una lengua indoeuropea, y por lo tanto, aunque se escribe con caracteres árabes, el urdu no es árabe. Y tenemos pues la mitad de Nigeria, que también es un país étnica y culturalmente muy, bueno, y aparte que la mitad de Nigeria es cristiana. Quiero decir que ahí hay unas puntualizaciones importantes que hacer. Ahora, es verdad que como tomando, no sé, el mundo islámico como civilización o como conjunto, pues desde un punto de vista, diríamos, un poco economicista o centrándonos en lo que es la economía, pues vamos, su recurso fundamental evidentemente son los hidrocarburos, concretamente el petróleo, ¿no? En menor medida gas natural. Y estos recursos, como se sabe, son, bueno, todos los recursos son agotables, pero especialmente bueno, se han hecho predicciones, algunas muy diferentes de otras, pero es un recurso que no puede durar eternamente y el ritmo al que se supone que pues exige crecer y ampliarse la economía capitalista, pues digamos que hace un poco complicado basarse o fundarse en este recurso como, por así decir, un mecanismo de desarrollo permanente de estos estados islámicos. Entonces, a la hora de la política, lo que hay que atender es a los grandes estados del mundo islámico, vamos a decir, qué peso tienen, qué importancia, qué uso pueden hacer de la teología potencialmente para en un futuro expandirse como imperios, diríamos, como estados, como grandes potencias. Y entre esos estados, evidentemente, uno muy importante es Irán, además por su situación, perdón, por su situación geopolítica, por su peso demográfico, 80 millones, además su crecimiento demográfico, el hecho de que dentro del Islam pues sea el gran país, ¿no? Digamos de la línea siita y no sunita, le pone una situación complicada y demás, ¿no? Ya sabemos aparte pues las rivalidades con Estados Unidos, en fin. Por una serie de cuestiones es un país clave. Otro país importante es Turquía. Otro país importante, además, por su peso y crecimiento, es Egipto. El propio Pakistán, por su rivalidad con la India, también es un país clave en el mundo islámico, ¿no? Y luego también una puntualización que podríamos hacer son las importantes minorías islámicas que hay en países que no son mayoritariamente islámicos, pero donde el Islam potencialmente puede suponer un peligro de desestabilización política en un sentido o en otro. Todavía no sabemos, pero por ejemplo en las dos grandes potencias demográficas del mundo, que son China y la India, pues hay en cada una más de 100 millones de musulmanes. Entonces, claro, esto es un factor importantísimo, ¿no? En porcentaje son pequeños, pero claro, es una masa de población muy grande. Y por no hablar de digamos, la criticidad que supone el crecimiento del Islam, de las comunidades islámicas en Europa, ¿no? Especialmente en países como Francia y otros. Entonces, pues yo hablaría de los actores importantes. Sí. Y es verdad que, claro, el hecho de que, de nuevo, hay que esperar a tener perspectiva y demás, pero el confiar demasiado en un tipo de recurso agotable como este para, digamos, como base de un desarrollo económico que además le dé, por así decirlo, una sustancia material a aspiraciones políticas de otro tipo, pues es un poco Arriesgado. Un poco complicado, sí, un poco complicado, puedo decir así de entrada. Bueno, vamos a decir de Irán que es el único país mundial que no está endeudado, que es un valor, una fuerte potencia que se ha querido endeudar y por eso lo machaca. Bueno, vamos a pasar un poco al eje asiático. Japón, Corea. Sí, Japón, pues... Dime, perdón. No, que estos ¿qué podrían decir en un nuevo modelo económico? Bueno, la verdad es que, claro, la situación de países como Corea y sobre todo Japón hoy en día es muy diferente de la que tenían, por ejemplo, en los años 80, donde Japón era un país estrella, donde llegó a tener la mitad de la población y la mitad
del Producto Interior Bruto de lo que representaba Estados Unidos, con lo cual, claro, era una potencia no amenazante, pero muy importante, ¿no? Recuerdo los trabajos que se hacían entonces, los artículos, conferencias, etcétera, sobre Japón, y ha quedado totalmente oscurecido no solo por el ascenso de China, sino por sus propias limitaciones materiales. Japón es un país que tiene una superficie que es poco más de la mitad de España y en cambio tiene 126 millones de habitantes, pero además demográficamente es decadente porque ya ha entrado en recesión. Es decir, hace muy poco tiempo México ha superado a Japón en población y se ha situado en la 10ª posición mundial, ¿no? En cuanto a población. Y esto pues es un problema porque Japón tiene pocos recursos naturales, una población grande pero que ya se ha estancado, con lo cual en relación con el conjunto del mundo su peso porcentual va a ir disminuyendo y que tiene que confiar enteramente en un tipo de economía, como ya sabemos, pues abierta a la exportación de manufacturas, con lo cual pues depende de recursos externos. Es el típico modelo que importa materias primas para hacer digamos, confía en una industria potente interna para exportar luego productos manufacturados al resto del mundo, que ha tenido también un peso financiero muy importante porque casi todos los proyectos de financiación en Asia durante gran parte de los años 80, 90, hasta hace poco incluso, han estado protagonizados por Japón. Japón tiene una de las pocas monedas que se consideran divisa internacional, es decir, en la que otros países, que aparte del propio Japón, han emitido deuda del propio Estado, con lo cual eso, pues claro, hace de Japón el tener su propia soberanía monetaria, pues todavía ocupa una posición importante en el sistema. Creo que es la 4ª o 5ª economía de todo el mundo por el valor de su Producto Interior Bruto. Pero como digo, pues claro, tiene una serie de debilidades que no podemos ignorar. Aparte, está completamente dentro del sistema occidental americano, vamos a decir angloamericano. En la órbita de Estados Unidos. En la órbita completamente, y además pues enfrentado en la medida en que está en esa órbita se enfrenta a China, ¿no? Entonces, pues bueno, depende enteramente de Estados Unidos en el sentido geopolítico ante cualquier, vamos a decir, pretensión o rivalidad frente a China. Entonces es un país que yo creo que primero está ligado al destino un poco del imperio anglosajón y salvo que encuentre alguna forma de distanciarse de eso, ¿no? O cree su propia órbita en Asia o algo así, creo que es un país que poco a poco, no de golpe, pero poco a poco irá oscureciéndose cada vez más, reduciendo más su peso. Es como yo lo veo. Aparte que es una cultura que no es exportable, no es un país, no tiene nunca ha podido aspirar a un tipo de imperialismo expansivo, cuando lo ha hecho ha sido muy agresivo y ha sido aplastado completamente por sus enemigos, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, vamos a pasar entonces a un eje que no está muy dibujado, pero que yo creo que si tiene que hacer algo, tienen que unirse. Estoy hablando de Rusia-India. Rusia-India, por sí mismo, cada uno de ellos, no, pero en un eje conjunto, sí podrían decir. ¿Qué te parece? Efectivamente, podrían decir algo, pero es una situación complicada de alianzas porque, por un lado, Rusia, a la que hoy teóricamente se la ve como, no aliada, pero sí muy cercana, obviamente, a China, con una serie de acuerdos, ¿no? También por reafirmarse políticamente frente a Estados Unidos y frente al eje atlantista, a la OTAN y demás, era algo inevitable. Yo lo veo más bien un poco como un éxito, bueno, no sé si éxito, pero el hecho de que una atracción por parte de Rusia, por parte de China respecto a Rusia y no al revés, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Rusia pues todavía sigue siendo un país importante por su superficie, por su potencial militar, pero en cuanto a demografía e industria, sobre todo en cuanto a demografía, es un país extremadamente debilitado, ¿no? Pensemos que, por decir solo un dato, la parte siberiana, entendiendo como tal toda la parte asiática de Rusia, vamos a decir de los Urales hacia el extremo oriental de Rusia, ¿no? Lo que entenderemos que no es la Rusia europea. Bueno, pues esa parte tiene nada menos que, si no me equivoco, 13 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 25 o 26 veces la superficie de España. O sea, no es que sea el doble o el triple, ni siquiera 10 veces más, no, es que es 25 o 26 veces la superficie de España y tiene la misma población que España, sino un poco menos. Y además concentrada en una serie de grandes ciudades a lo largo del curso de los grandes ríos, Novosibirsk, Omsk, es decir, grandes ciudades, 1 millón de habitantes o 2 millones,
con lo cual la inmensa mayor parte de su territorio, que además está sometido al permafrost, ¿no? Está permanentemente congelado, pues es muy difícil de explotar, precisamente porque no tiene, dijéramos, la capacidad demográfica Rusia de poder ocupar ese territorio y, por lo tanto, pues explotarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, esto es un gran problema y una gran debilidad de Rusia. El tema de la India, que claro, demográficamente no tiene nada que ver con Rusia, porque es un país que superará a China en pocos años como la primera potencia demográfica, tiene ya casi, se acerca a los 1.400 millones de habitantes, es una cosa descomunal. Pero es que la India está muy ligada todavía, no hay que olvidar que es miembro de la Mancomunidad Británica. Entonces sí, es un país que teóricamente es independiente. Su independencia le vendrá por su propio peso y por la capacidad que tengan sus instituciones de definirse como potencia frente a otros imperios. Pero la India todavía en gran parte, digamos que, no sé cómo definir esto, tiene una cultura política que yo diría que tiene muchas influencias o muchas inercias, digamos, de tipo colonialista, ¿no? Entonces, no es un país al que haya que ver tan independiente como puede ser una China, o incluso una Rusia, o qué sé yo, pues incluso países más pequeños que se reafirman más como el propio Irán, etcétera. Es decir, que la India todavía se la ve muy ligada a Estados Unidos, a los intereses de Estados Unidos, incluso a Inglaterra en cierta medida. Es un país además con muchísimos problemas internos, por ejemplo, de cohesión. Claro, se ha configurado como el modelo de Estado-nación, pero es muy difícil de aplicar en la India porque tiene cientos de lenguas, ni siquiera el hindi, que es la lengua mayoritaria, hay unos debates lingüísticos terribles en la India, porque prefieren en el sur de la India, donde no se habla el hindi, prefieren el inglés, es un idioma colonial, antes que el hindi, que es un idioma indio, con tal de no imponer, dijéramos, de no hablar un idioma del norte, ¿no? Es decir, que hay, y luego aparte, pues está la cuestión de los musulmanes, que he mencionado antes, es decir, que la India es un país lleno de incógnitas para saber cómo va a evolucionar, ¿no? Además de que como Estado, pues tiene 70 años o por ahí, no tiene mucho más, y es fruto de la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un país muy importante, pero lleno de incógnitas, no se sabe muy bien cómo se va a definir ese país realmente. Y luego tiene el problema de Pakistán, claro. En Pakistán pues, es un enemigo acérrimo de la India que tiene poder nuclear, igual que la India, también es una potencia nuclear, igual que Rusia, perdón. Y es un país, bueno, pues con un problema, como sabemos, de población terrible, que está intentando desde hace muchos años frenar el crecimiento de su población y lo ha conseguido solo en parte, porque a pesar de ello, cada año que pasa en la India, pues creo que hay como 12 o 13 millones de habitantes más. O sea, eso nos da una idea de, a pesar de los éxitos que ha tenido, claro, la propia inercia de su masa demográfica hace que sea una cosa masiva, ¿no? Enorme. Entonces, todos esos problemas hacen un poco impredecible cómo va a evolucionar esto. Por lo que está claro es que si Rusia quiere posicionarse geoestratégicamente en Eurasia, tiene que estudiar un acercamiento a la India pues muy estudiado, muy bien pensado y, bueno, pues tratando de ver, ¿no? Cómo, porque si la India definitivamente, yo lo veo así, se decanta por el lado, vamos a decir, angloamericano, yo creo que las fuerzas de China, Rusia o de cualquier otro país van a ser absolutamente insuficientes para reequilibrar el sistema en un mínimo sentido, diríamos, multipolar. Porque es que, claro, el peso de la India ya determina, por así decirlo, el triunfo vamos a decir, del mundo anglosajón, ¿no? Anglohablante totalmente. Bien, vamos a ver. Antes de pasar a China, que ya la has mencionado, porque yo la considero como una nación suficientemente peso, quería pasar al imperio, bueno, a la Commonwealth, a los anglosajones, al poder de la City como actor. Desde luego, sí va a ser determinante. Va a ser determinante en el futuro del modelo económico que tiene que venir, si es que viene a decirlo, que creemos que sí que es inevitable. También la has tocado de Fafilón al hablar de India, que tiene influencias con ella, pero ya centrándonos en él, el poder, el peso que pueda tener en el futuro modelo económico. Bueno, yo la verdad es que no lo veo en decadencia, sinceramente. Lo que pasa es que, claro, la propia evolución... Hay dos hechos que yo creo que son muy importantes en la
en el sistema internacional, vamos a decirlo así, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado es la proliferación de los estados, porque claro, al producirse el fenómeno de la descolonización, de repente uno se encuentra con que en el panorama internacional hay decenas y decenas de nuevos estados que antes no existían, ¿no? Muchos de ellos, ya sabemos, la mayoría son estados solo en sentido formal. Pero bueno, el hecho es que ahí están, existen, tienen una estructura de estado, tienen voz y voto en las organizaciones internacionales. Algunos de ellos tienen un peso importante, porque por muy, vamos a decir, colonizados que estén, claro, una Nigeria, una República del Congo, una Etiopía, que dentro de pocos años tendrá 200 o 300 millones de habitantes porque tiene un crecimiento brutal de su población. Pues claro, van a tener un peso en el sistema que no vamos a poder ignorar. Es que son países de enorme peso, aunque solo sea por población. Aparte que muchos tienen recursos muy importantes, ¿no? Entonces eso plantea muchas incógnitas. Hoy por hoy no tienen una estructura internacional que les permita ser potencias, pero tienen los elementos materiales para serlo. Entonces todo depende de cómo se organicen institucionalmente. Entonces, esto por un lado, una proliferación de estados que hace que hoy tengamos, perdón, pues a lo mejor 200 o más estados en el mundo, ¿no? Y luego, por otro lado, el hecho de que, claro, el propio crecimiento económico que ha propiciado pues el avance de la medicina, digamos, el propio sistema capitalista, ¿no? Pues hace que se haya disparado la población absolutamente y además lo ha hecho en los países llamados del tercer mundo, países que ahora se dice políticamente, para que suene mejor, emergentes o en desarrollo, ¿no? Nunca se sabe cuándo se van a desarrollar, pero bueno, antes se decía subdesarrollados o tercer mundo. Entonces, vamos a decir, los países más pobres son los que crecen más demográficamente y por lo tanto, considerando el sistema como un todo, claro, el porcentaje de esos países es mayor cada vez, ¿no? Esos países pesan demográficamente cada vez más, mientras que los países que eran desarrollados pesan cada vez menos. Esto en términos generales, hay excepciones, pero en general es así. Y esto es muy importante porque la fuerza y la potencia que tenga un país en el sistema no depende solamente de sus medios militares, de su diplomacia, de su finanza, por supuesto, todo esto es importantísimo, claro. Pero depende, y esto es un factor que muchas veces los historiadores, analistas, políticos, etcétera, olvidan completamente, y es el factor demográfico, el factor de la población. Por ejemplo, cuando hablamos de que Francia en el siglo XVIII, ¿no? El siglo de la Ilustración famosa, absolutismo, despotismo ilustrado, etcétera, pues que era una gran potencia, no solamente era porque estaba en el centro de Europa y tenía una política expansionista en varios sentidos, incluso antes de Napoleón, ¿no? Que no fuera estrictamente territorial. Olvidamos que Francia en ese momento era el tercer país más poblado del mundo. Solamente la superaban China y el Imperio Otomano. Es decir, que Francia, por ejemplo, comparada con España, que debería tener por aquel entonces, pues a lo mejor unos 10 millones de habitantes, España. Bueno, Francia tenía 25 o 30. Es que, vamos, no había comparación posible. Es como si hoy Francia tuviera, pues yo qué sé, 200 millones o 150, claro. Una cosa incomparable. Cuando además en el mundo había muy pocos estados. Es decir, era un país muy poblado en el centro del sistema, digamos, político mundial, que era Europa, evidentemente, y además con una población que sobrepasaba incluso al Imperio Ruso, porque el Imperio Ruso no llegaba a los 20 millones de habitantes. Y claro, la posición de Francia, que demográficamente se ha ido, por así decirlo, empequeñeciendo a lo largo de todo el siglo XIX y no digamos el XX, hasta llegar a hoy día, aunque sigue siendo un país importante con cierto peso, pero claro, hoy representa menos del 1% de la población mundial, por ejemplo, ¿no? El Imperio Británico, pues, al empezar el siglo XX, en 1900 y poco, pues tenía unos 400 millones de habitantes, ¿no? Como toda China. Entonces, claro, pues controlaba un tercio, una cuarta parte de la población mundial. Es decir, que no se puede olvidar este tipo de factores puramente materiales, porque lo que hace la fuerza de un Estado y la población es uno de los elementos constitutivos fundamentales, elemento tangible, por así decir, de un Estado, el peso de la población. Y la decadencia demográfica de Europa y concretamente de España, en nuestro caso, va a determinar precisamente su futura, dijéramos, decadencia y digamos, la acentuación de su decadencia en el futuro, inevitablemente, ¿no? O sea, no es una cuestión solo de modelos económicos, de instituciones, sino que de cuestiones puramente materiales, como en este caso la población. Y yo creo que esos dos factores es lo que determina que, claro, las potencias anglosajonas, fundamentalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, pero también Australia y Canadá, sobre todo, pues porcentualmente en el sistema pesen un poco menos. De todos modos, Estados Unidos no va a perder tanto peso porcentual. Por decirte rápidamente un dato, en 1900 la población de Estados Unidos creo que era en torno a un
entre un 4 y un 5% de la población mundial, creo que era, más o menos. Hoy día, pues está en torno al 4%, es decir, que no ha variado demasiado su peso porcentual. Y durante este siglo en el que estamos, ¿no?, se calcula que a lo mejor Estados Unidos puede bajar ligeramente por debajo del 4% de la población mundial, pero más o menos su peso relativo lo sigue manteniendo. Es decir, que Estados Unidos no va a variar su peso, aparte, bueno, tiene la mayor parte de los recursos militares, o sea, recursos materiales de todo tipo. Por otro lado, Gran Bretaña, Australia y Canadá sí que es cierto que van a reducir su peso en el conjunto del mundo, pero claro, estos países están ligados a Estados Unidos y aparte, bueno, pues tienen tres monedas que también son divisas internacionales, están dentro totalmente del sistema anglosajón y aparte mantienen una relación con sus antiguas excolonias de clara preeminencia, ¿no? Quiero decir que el poder anglosajón hay que verlo desde la categoría, yo diría, de imperio, ¿no? Más que desde la categoría nacionalista del Estado. Exactamente. Desde ese punto de vista yo no veo claramente, más bien lo que vemos, lo que se ha visto en estos últimos años, al contrario, es la consolidación, perdón, del poderío anglosajón a todos los niveles, en todos los ámbitos, por poner, perdón, de nuevo un ejemplo muy rápido, la cuestión del idioma, ¿no? Cómo se ha impuesto el inglés, incluso sin ser idioma oficial del Estado en España. Hay tesis doctorales, hay programas de estudio en universidades, etcétera, que es que ya son directamente en inglés, ni siquiera hay la opción de hacerlos en español. Y esto era algo impensable hace solo unas pocas décadas en España. Es decir, que lo que hemos visto en los últimos años es una consolidación total, vamos, muy rápida y muy clara del poderío anglosajón en todos los ámbitos. Entonces, yo realmente lo que veo es, a nivel demográfico y quizá algún otro nivel, ¿no?, por ciertas competitividades que puedan tener con otros sistemas, otras visiones, pero yo creo que globalmente hablando la imperialización anglosajona hoy por hoy me parece todavía bastante imbatible, sobre todo porque se apoya en una teología que todavía no ha encontrado un rival creíble y que hay otras, ¿no? Está la teología islámica, potencialmente estaría la teología católica, pero que no es factible porque no hay una potencia católica en el mundo, y potencialmente la ortodoxa, que representaría a Rusia, pero como hemos dicho, pues es muy débil por otros motivos materiales, ¿no? Bueno, entonces, este factor demográfico me viene al pelo para manifestar que podríamos decir que la riqueza se debe más bien al estado demográfico. Quiero decir, son las personas las que generan riqueza. Entonces, cuanto más personas, pues más potencia. Y en contra de esta manifestación tenemos a lo que se llama la agenda globalista. El pasado 6 de mayo, esta agenda globalista hizo un alarde de fortaleza y 39 ministros 39 ministros, primeros ministros y ministros de Asuntos Exteriores firmaron un documento que representaba a 59 naciones. El título del documento lo dice todo, dice así: Declaración conjunta sobre la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la promoción de la respuesta de género en la crisis del COVID-19. Bueno, estos 59 países nos interesa analizar cuáles de ellos eran del mundo hispanoamericano, y te voy a decir que son 8: Argentina, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, México, Perú, España y Uruguay. Claro, faltan Rusia, falta China, falta Estados Unidos, falta Brasil. En fin, que el 6 de mayo, en plena crisis de la pandemia, estos señores se reúnan para dar un machacón al asunto de la reproducción sexual y la promoción de la respuesta de género, porque entienden que la mujer ha sido la perjudicada en esto del coronavirus, pues es como un alarde un poco, no sé, y sin embargo son actores principales y hasta cierto punto se les señala como los artífices del panorama que tenemos en la actualidad.
hay un informe de septiembre de 2019 de la OMS que dice, el título es Un mundo en peligro, y advierte que un virus ha sido soltado deliberadamente. ¿De acuerdo? Entonces, en este bloque de la agenda globalista, donde las agencias mundiales, el Banco Mundial, la OMS, la ONU, están muy vinculados con ellos, pues pretenden hacer valer su agenda, que yo entiendo que deben de tener también pues un modelo económico que no sé muy bien en qué consistiría. ¿Podrías analizar un poquito este bloque tan heterogéneo y tan disperso y por otro lado tan anacrónico, en el sentido de que entender Sí. que hay que reducir la población a un 10-15% de la actual? En un 10-15% creo que es, De la ¿no? actual. O Sí, sea, no al 10% porque si no sería cargarse a no, la no, mayoría. estoy hablando del 10% de la, o Sí, sea, sí, sí, no, bueno, va, que es muy grande, todo es una cifra enorme, claro. vamos, que se quedan con 1.000 millones y ya está. Sí, bueno, estos son proyectos que hace tiempo, por ejemplo, bueno, que había lanzado en un documento, no recuerdo ahora el título, Kissinger, y bueno, que desde luego ya se sabe que son tipos de análisis y de propuestas políticas que que se habían hecho ya hace mucho tiempo, bastantes años ya, ¿no? Y que seguramente están todavía en parte de la élite, digamos, anglosajona, sobre todo occidental, liberal. Bueno, no va a dar tiempo a analizarlo en detalle, pero habría que ver también esos países, ¿no? Yo me imagino que faltarán muchos países musulmanes ahí, aunque habrá alguno a lo mejor. Pero vamos, este tipo de ideología, que como has visto, pues he utilizado la palabra antes teología, porque representa Sí, todo vamos a decir, un universo ideológico, ¿no? Para un modelo que no es solamente político estrictamente, sino también económico, social, moral, de todo tipo. Entonces, para mí, entre otras cosas, es una muestra de el triunfo o el avance, por lo menos, de una teología protestante, liberal, que ha conseguido atraerse a muchos países del mundo hispano que, bueno, históricamente, pues por su tradición católica, habrían sido bastante incompatibles con esto, pero como sabemos, la mayoría de por no decir todos los estados que hoy existen, son de factura liberal, modelo Estado-nación, es decir, que están un poco en el mismo tipo de cosmovisión política, vamos a llamarle así. Por eso no está Rusia ahí, por eso no está China, por eso, quiero decir, y claro, los países que realmente podrían tener un tipo de concepción de lo político bastante distinto a lo que sería la concepción protestante, angloliberal, democratista, individualista. Esto es muy importante el individualismo porque, por ejemplo, todas las ideologías en relación con la familia, con el género, con las identidades, que vienen todas cocinadas desde los centros académicos y políticos del mundo anglosajón, porque esto es así, y además están financiados también por Estados Unidos y Gran Bretaña en la inmensa mayoría de los casos, responden a la necesidad de esa propia teología individualista, que es atomizadora, que es un poco, yo lo llamo el principio de secta, ¿no? Es dividir, 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 claro, es el principio sectario, así como el catolicismo tiende a unirlo todo, pues los protestantes tienden a dividirlo todo. Entonces, como el sistema evidentemente necesita de alguna forma un poco de orden, porque si no, pues claro, una proliferación de sectas ad infinitum no es ningún tipo de orden tampoco. Entonces, el otro principio que opera al mismo tiempo, yo creo que y es importante decirlo sin pelos en la lengua, es el principio del pueblo elegido, ¿no? Que viene, yo siempre digo que la teología o la ideología protestante, liberal, es más bien veterotestamentaria, se funda en el Antiguo Testamento, en ese principio de pueblo elegido, de predestinación, etc. Ese pueblo elegido son los anglosajones, claro, en el centro, que están en el centro del sistema capitalista, que son los que dominan el sistema. Y por eso, pues, claro, les interesa, dijéramos, fragmentar al resto del mundo, ¿no? En una serie de estados-nación que son soberanos solo formalmente. En cuanto hay un estado como China, como Rusia o cualquier otro que quiere reafirmarse de manera material, real, como una potencia, pues claro, eso es una amenaza existencial para el propio sistema, como lo sería la existencia de un país musulmán que fuera una superpotencia o un país católico que fuera superpotencia, porque eso representa una teología que es amenazante para el orden protestante y por lo tanto hay que cargárselo. Entonces,
forma un poco todo parte de un mismo orden moral, político, y que por supuesto se refleja en lo económico también, claro. Bien, vamos a hacer ya la última pregunta porque el programa se acaba, se tiene que acabar. ¿Va a ser el oro o el Bitcoin el patrón de la nueva economía? Uf, una pregunta muy complicada. Es difícil saberlo, la verdad. Es difícil saberlo porque lo importante en un sistema político económico, para poder imperializar unos estados a otros, para poder ejercer poder unos estados sobre otros, es controlar el sistema económico. Y esto normalmente viene de la mano de una moneda. Que esa moneda sea una moneda basada, dijéramos, una moneda convertible, una moneda basada en un patrón, como podría ser una moneda, por ejemplo, basada en el oro o en la plata, en el antiguo régimen, o una moneda fiat, fiduciaria, ¿no? Como ocurre hoy en día, no sé yo si es tanto el factor determinante. Lo importante es que el sistema permita a la potencia que emite esa moneda, que controla esa moneda, precisamente estar en el centro del sistema, porque es el control del sistema monetario lo que permite a la potencia dominante no solo emitir la moneda, sino controlar la deuda de los países que emiten deuda en esa moneda y controlar políticas monetarias como la inflación, que es una política importantísima, porque impide que el valor de los bienes en la periferia, vamos a decir, en los países periféricos, aumente de forma que ponga en peligro el valor de los activos, ¿no? De la riqueza, que es como también se denomina en una determinada moneda, en el centro del sistema, y por lo tanto controlar la inflación, por ejemplo, es un factor importantísimo para las potencias que controlan el sistema mundial. Hoy por hoy es el dólar estadounidense y eso lo controla Estados Unidos, pero también hay otras monedas importantes como la libra esterlina, como el dólar canadiense, como el dólar australiano y el yen japonés. Esas son prácticamente, bueno, quizá el franco suizo, pero tiene un peso muy pequeño en el sistema mundial, dijéramos, de divisas, ¿no? Ha entrado también el yuan chino hace poco, pero todavía tiene un porcentaje muy pequeño. Pero eso serían las monedas, dijéramos, dominantes absolutamente en el sistema. Las monedas que cuentan, en definitiva, ¿no? Porque es que las demás pues son monedas nacionales que no tienen ninguna trascendencia, que no... en fin, es un tema muy largo que por el tiempo no da tiempo de tratar ahora, pero yo diría que la clave está en quién controla el sistema monetario y financiero dentro de un orden económico, ¿no? Muy bien. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, en la incertidumbre. De momento tendremos las monedas como valor y esperamos otro programa para ver qué acontecimientos nos reparan en estos próximos días, que parece que son interesantísimos a raíz de los acontecimientos que se están desarrollando. Y nos emplazamos entonces para otra emisión, a ver si tiene la misma velocidad de crucero que esta. Prácticamente en un mes Intentaremos. hemos vuelto a emitir. Y nada más, muchas gracias por tu diatriba, es muy interesante. Y a los espectadores, pues decirles que sí, que toquen la campanita, si les gusta y si no les gusta también. Y nada más, nos vemos en un próximo programa de Hispanoamérica Muchas Unida. gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, José Ramón. Este canal se ha creado para compartir ideas, pensamientos, proyectos y una gran aspiración, el ver unida a Hispanoamérica como siempre debió estar. La América de habla española es una unidad geográfica y humana que comparte un origen, una historia, una cultura, un conjunto de creencias y tradiciones, unas aspiraciones y sobre todo un idioma común, el español, que la define y singulariza ante el mundo. Nuestro sitio web y este canal están dedicados al proyecto político que tiene como fin último y específico la reunificación de Hispanoamérica en un solo Estado soberano, en un solo país, como única vía de alcanzar su plena realización histórica.